al seminario de campus. En esta ocasión tenemos la participación de un distinguido egresado del programa de agroecosistemas tropicales, el doctor Iván Zavala del Ángel, que estuvo con nosotros de 2011 a 2015, Iván. En el 2016, 2008, por ahí me gustó mucho estar ahí en el campus. 8 años con ustedes. Ok, el doctor Iván es químico farmacéutico, biólogo es farmacobiólogo, yo creo, ¿verdad? Bien dicho de las dos maneras, doctor. Excelente. Egresado de la Universidad Veracruzana, con una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro y el doctorado en agroecosistemas tropicales en el campus Veracruz. Ha tenido varias experiencias laborales, pero aquí solo me coloca que estuvo trabajando en la Zagarpa como coordinador estatal del componente de agricultura familiar perurbana y de traspatio. Entiendo que lo que hoy nos va a presentar es parte de esta experiencia que corrió ahí con la Zagarpa. Y bueno, actualmente él es profesor de tiempo completo, adscrito a la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Guanajuato. Y lleva ya unos, ¿qué son? 5 años ya, Iván. Ya voy para 5 años, profesor. 5 años, ok. Entonces, Iván está allí haciendo una labor importante en la formación de recursos humanos y en investigación también en esta Universidad Politécnica de Guanajuato. Y hoy pues nos trae aquí un tema sobre seguridad alimentaria y agricultura familiar. Es un gusto tenerte, Iván, con nosotros y que nos compartas esta experiencia. Profesores académicos e invitados al seminario seguramente tendrán mucho interés en escucharte y en compartir contigo preguntas y comentarios al final de la charla, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, Iván. Adelante con tu presentación. Y muchísimas gracias, doctor. Pues sí, de veras que vuelvo a agradecer la invitación aquí al seminario. De verdad siempre es un gusto regresar a casa. El Colpos fue mi casa por muchísimos años. Me sigo sintiendo todavía de ahí. Definitivamente no puedo apartarme de ustedes. Y sí, les traigo esta presentación este tema que es seguridad alimentaria y agricultura familiar, por 2 motivos. Una, no esperen encontrar un trabajo de investigación. Esto no es un trabajo de algo que estuviera haciendo en el caso de la investigación. Sí estoy haciendo investigación acá en la universidad, pero este tema, la verdad, es parte de la experiencia de trabajo que tuve. Lo tuve durante mi estancia todavía ahí en el Colpos. Fue una experiencia bastante buena en el aspecto de aprender cosas nuevas. Fue una experiencia también muy relacionado a lo que se me trataba, bueno, hasta ese momento no lo entendía, ¿verdad? Antes de esta experiencia no entendía lo que mis maestros, ¿verdad? Me querían dar a conocer acerca de lo que es la seguridad alimentaria, agricultura familiar, temas de sustentabilidad. Me dieron bastantes, digamos... Permítame tantito, Iván. Gracias. Perdón. Permítame tantito. Es que hay algunos micrófonos encendidos. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que no haya interferencias. Adelante. Ok, gracias. Sí, les digo, entonces aprendí bastante, más de lo que quizás pude haber puesto atención a lo mejor durante mis cursos de ahí en el Colpos. Y pues son 2 motivos. Una, quiero pues, ver a mis maestros, ¿verdad? Explicarles, bueno, no explicarles, platicarles esta experiencia que tuve, ¿sí? Que sean mi paño de lágrimas, porque fue mis primeros pininos, digamos, en la parte de la función pública. Y pues para también los alumnos que pudieran estar ahorita en lo que es el Colpos, pues darles una experiencia de lo que implica pues el trabajo, ¿no? De muchos de los temas que se nos dan ahí en el campus, ya sea que estén estudiando su maestría o que estén en su doctorado. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a iniciar. Esto no pretendo dar una plática a fondo acerca de la seguridad alimentaria.
quiero dar algunos conceptos nada más que me sirvan para poder explicar cuál fue el contexto de mi trabajo en lo que fue la Zagarpa. Entonces, por seguridad alimentaria, vamos a tener una definición que está dada por la FAO, ¿verdad? Que la toma de la Cumbre Mundial de la Alimentación desde 1996 y nos dice que existe la seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, si tenemos todo esto, tenemos seguridad alimentaria en lo individual, en lo familiar, en la parte de un país, una región, tenemos seguridad alimentaria y si carece algo de estos puntos, pues ya entramos en la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, ampliando un poquito más acerca de lo que implica la seguridad alimentaria, esta está definida por 4 dimensiones, ¿sí? Una, para poder asegurar que tenemos la seguridad alimentaria, tenemos que hablar de disponibilidad, ¿sí? Y esto se refiere a la existencia, oferta y comercio neto de alimentos, que haya alimentos. La siguiente es el acceso que se pueda tener las personas a esos alimentos. Y esto muchas veces está definido por las políticas, ¿verdad?, de algunos países, con el enfoque de los ingresos y los gastos. Ingresos para las personas y que exista ese gasto, que exista ese comercio. La siguiente dimensión es la utilización. Es el aprovechamiento de los nutrientes provenientes de los alimentos, correcta preparación, diversidad y buena distribución. No nada más tiene que ver el gobierno en este caso, sino también la persona, ¿verdad? Que aprenda a cómo prepararlos, que haya diferentes tipos, una gran variedad de alimentos que al momento de consumirlos nosotros podamos satisfacer las necesidades energéticas, que al final de cuentas esa es la forma medible, ¿verdad?, de saber que tenemos la seguridad alimentaria. Y finalmente lo que es la estabilidad. Esta dimensión está referida a que hacia el acceso de esos alimentos, es decir, que nosotros en este momento tengamos la seguridad alimentaria, pero también en el futuro, ¿verdad?, que no haya alguna situación que evite que nosotros caigamos en la inseguridad alimentaria, que puede ser, por ejemplo, una sequía, ¿verdad?, que evite la producción de alimentos, o una inundación que permita, que evite la disponibilidad y el acceso de los alimentos, o bien socioeconómicas, como en el caso de desempleo. Si alguien no tiene empleo, pues no podrá tener los recursos para poder comprar alimentos y de esta manera, pues caería en la inseguridad alimentaria. Otro concepto más importante también de poder definir, ¿verdad?, todo esto tomado, como les decía, de la FAO, es el concepto de subnutrición, ¿sí? La subnutrición es una proporción de la población cuyo consumo de energía como parte de su dieta es menor al umbral establecido. ¿Cuál es el umbral establecido? Más o menos, ¿verdad?, esto viene de los nutriólogos, son 2.100 kilocalorías por día, ¿sí? Es lo mínimo que nosotros podemos consumir de un alimento. Generalmente están 2.100 a 3.000 calorías. Un adulto de un peso medio, ¿verdad?, es lo que va a necesitar para poder realizar todas las actividades físicas. Entonces, si nosotros caemos por abajo de las 2.100 kilocalorías, estamos entrando en una situación de subnutrición. En la cuestión de México, ya hablándolo como país, el hambre también es un problema, ¿sí? Se ha dicho que hay estados, incluso aquí en México, que son muy comparables a África o algunas regiones de África en cuanto al nivel de prevalencia de la desnutrición y esto también asociado a lo que es el hambre. Como podemos ver en este mapa que tenemos aquí de la República Mexicana, en el sur-sureste, ¿verdad?, ahí es donde vamos a concentrar algunos estados en donde este problema es aún es una situación que debemos de enfrentar. Estamos presentando estadísticas del 2005 al 2020 y esos estados que aparecen en rojo son donde todavía podemos encontrar un grave problema de hambre, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por hambre? Pues es la privación de alimentos. Hay una cita aquí muy importante que también nos viene a relacionar lo que es la inseguridad alimentaria con el hambre. Nos dice, todos los que padecen de hambre sufren de inseguridad alimentaria,
pero no todos los afectados por la inseguridad alimentaria sufren de hambre, ¿sí? Entonces son dos conceptos que están muy relacionados, pero que uno puede llevar al otro y el otro no necesariamente lleva al otro concepto. Cuando estamos hablando de que si hay una persona que tiene inseguridad alimentaria, ¿sí? Puede ser que no esté sufriendo hambre. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor alimentos para saciar esa hambre. Sin embargo, puede ser que no le esté dando la cantidad de nutrientes necesarios para satisfacer sus necesidades energéticas. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño, ¿verdad? Puede ser que no tenga hambre porque siempre está comiendo pan o porque siempre está comiendo un tipo de alimento que no va a dar esa nutrición, y ahí sí estamos hablando de seguridad alimentaria, aunque el niño no tenga esa sensación de hambre. Entonces, tenemos ya varios conceptos que vamos aquí a integrarlos: hambre, malnutrición y pobreza, ¿sí? Estos conceptos también se interrelacionan, ¿sí? La pobreza también es uno de los grandes problemas que como país y como a nivel mundial tienen que estarse atacando todo el tiempo. La pobreza lleva a lo que es la inseguridad alimentaria, lleva al hambre y lleva a la malnutrición. Esto conlleva a un desarrollo físico y cognitivo deficiente, ¿verdad? Esto conlleva a baja productividad y esto a su vez nuevamente a pobreza. Es decir, es un ciclo vicioso en el cual pobreza, inseguridad alimentaria y baja productividad están en constante círculo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para poder revertir o atacar lo que es la inseguridad alimentaria y darles seguridad alimentaria a las poblaciones? El caso de la FAO, preocupada por sus Estados miembros, en 1994 diseñó un programa, un proyecto llamado Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, también conocido como PESA, ¿sí? La intención de este proyecto de PESA es ayudar a sus Estados miembros Estados miembros en desarrollo, a reducir la incidencia de hambre y la malnutrición. Esto es que a partir de apoyos a pequeños agricultores, ¿sí? Que tienen una baja tecnología, ayudarlos a producir un poco más, de tal forma que puedan ellos tener acceso a alimentos y también hacer un cambio local en cuanto a la comercialización de esos alimentos. De esta manera, no solo mejorarían sus medios de subsistencia, sino que también estimularían el crecimiento de la economía rural. Este proyecto de PESA, les digo, está todavía desde 1994, y México ha estado participando. Entonces, ese apoyo, ¿sí? Es económico, se da con cambios tecnológicos, ¿verdad? Relativamente sencillos, económicos, y aquí también ya manejan lo que es estos cambios que sean sostenibles. Para el año 2014, ¿sí? Siguiendo con esta sinergia de lo que el PESA significaba para el desarrollo y para contrarrestar lo que era la inseguridad alimentaria, la FAO, o la ONU en este caso, me parece que fue la que ideó que el 2014 fuera el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Dentro de las celebraciones y dentro del marco de este año del 2014 de la agricultura familiar, aquí en México se ideó un programa para tratar de integrar con la ideología del PESA, intentar integrar un programa por medio de la SAGARPA para apoyar a esos pequeños productores, ¿sí? El programa se llamó Componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio. ¿Quién lo manejaba? Era la SAGARPA como entidad estatal, como entidad federal y estatal, la que iba a manejar este programa, pero estaba dentro de lo que era el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esto les recuerdo que fue en 2014. Entonces, dentro de este programa, ¿verdad? Se basaba, aparte de la celebración del año, que era a nivel internacional de la agricultura familiar, se basaba en algunos marcos normativos, por ejemplo, de la Constitución, donde se dice que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
que decía que establece la importancia de la agricultura familiar para el bienestar social orientado a mejorar la dieta y su economía, el Plan Nacional de Desarrollo que en ese entonces el gobierno tenía, del 2003 al 2018, que dentro de este Plan Nacional sacaban algunos puntos, que era diseñar y aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención, coadyuvar a la alimentación y nutrición de la población mexicana, particularmente aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Este Plan Nacional de Desarrollo también marcaba construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria en el país, impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia técnica, y básicamente esto es lo que se ponía en el cóctel para el diseño de este componente de agricultura familiar. Entonces, en ese 2014, ¿verdad? Se creó este programa en el cual intervenían, por una parte, lo que ya les decía, la SAGARPA, con el programa integral de desarrollo rural, reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales, marginadas y periurbanas, ¿verdad? Esta información de las personas en situación de pobreza extrema fue sacada de lo que era la Sedesol, que ya se tenían mapas de dónde estaban los lugares, ¿verdad? Focalizada, situaciones de extrema pobreza, de pobreza y lugares donde no había problemas de pobreza. También, comunidad responsable, estaba la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SAGARPA, en ese entonces SAGARPA, y también intervenían lo que eran las delegaciones, ¿sí? A nivel de cada estado. Este convenio de la SAGARPA tuvo una parte técnica que para ello se hizo un convenio con lo que es la NECH, que es la Federación de Asociación de Egresados de Chapingo, ¿verdad? Es una asociación civil, en la cual se estableció un convenio. Este convenio se firmó el 31 de enero del año 2014, ¿verdad? Y la NECH se encargó de toda la parte técnica para poder llevar a cabo este componente, ¿sí? El componente se llamó Componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio. ¿De qué trataba este componente? Ahorita les voy a mencionar. Entonces, la base principal era la agricultura familiar, como ya les había mencionado. Se trataba de celebrar el Año Internacional de la Agricultura Familiar. ¿Y qué es la agricultura familiar? Pues básicamente, ¿verdad? La agricultura familiar se caracteriza por utilizar la fuerza de trabajo familiar. Es la familia la que trabaja las parcelas, donde se tiende a emplear, donde no se tiende a emplear personas. Es el mismo núcleo familiar quien trabaja las parcelas, los abuelos, los padres, los hijos, nietos y bisnietos, aparte de que tiene otras características de que utiliza baja tecnología, utiliza bajos insumos, ¿verdad? Digamos, no utiliza fertilizantes, tiende mucho a hacer una agricultura de tipo sustentable y que lleva mucho tiempo realizándose. Entonces, este era el foco central del programa, ¿verdad? Basándose en lo que era la agricultura familiar. ¿Cuál era la justificación de este programa? ¿Verdad? Al utilizar la agricultura familiar, bueno, pues era mejorar la dieta de la familia, ¿sí? Con ello contribuir a la inseguridad alimentaria de las familias. Apoyar la economía familiar, de tal forma que si una familia, ¿verdad?, en situación de pobreza tiene que poner su dinero, sus recursos para comprar comida, esta cantidad de dinero que ponía para la alimentación disminuyera al momento de que ellos pudieran producir sus propios alimentos. También se tenía la situación, ¿verdad?, de que si había un exceso de producción, pues pudiera venderlo o cambiarlo por otros productos que fueran o que satisfacieran sus necesidades. Fomentar la cultura ambiental, ¿verdad? No olvidando esas prácticas, buenas prácticas de cultivo mediante producción sustentable que ya existen en la agricultura familiar, pero mediante este programa tratar de fomentarlas. También contribuir a la integración familiar y comunitaria, esto principalmente integrando a la familia, ¿verdad? Si ya teníamos una familia, poniéndolos a hacer alguna actividad como esta, como es la agricultura, en la cual intervinieran, pues, hermanos,
padres y abuelos, y que estuvieran enfocados en un solo objetivo dentro del núcleo familiar y tratar de hacer la cohesión familiar. Desarrollar nuevas capacidades, ¿verdad? Para aquellas personas, no solamente se iba a aplicar en lo que era la zona rural, donde ya existe conocimiento de la producción agrícola, sino que también fuera en las zonas periurbanas y en algunas zonas urbanas también. De tal forma que si no existe conocimiento de la agricultura, pues poderles dar ese conocimiento a través de este programa. El objetivo del programa a nivel federal era contribuir a reducir la inseguridad alimentaria, prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales, marginadas y periurbanas. ¿A quién se les iba a hacer la población objetivo? Principalmente iban a ser mujeres, ¿verdad? Cualquier mujer mayor de edad y adultos mayores, ya sea que fueran mujeres u hombres, ¿sí? Entonces, esa era la población objetivo, mujeres y adultos mayores. Bien, entonces, la cobertura operativa, como les decía, lo que fue el convenio con la ANECH y la creación del programa se dio el 31 de enero del 2014. Para marzo de 2014 ya se tenía definido qué estados eran los que iban a participar en este programa. ¿En base a qué criterios utilizaron para escogerlos? Hasta la fecha no lo sé. No sabría decirles cuáles fueron los criterios. Uno esperaría que, como ya les había dicho, se apoyaran en toda la información que la Cruzada Nacional contra el Hambre se tenía a través de la Sede Sol. Pero bueno, estos fueron los estados, los que están con verde son las regiones y están los estados en los cuales se aplicó desde marzo 2014 se aplicó el programa. Entonces, para la región centro-sur se tuvo Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. En la región sur, Guerrero, Morelos, Oaxaca. En la región centro, Estado de México, DF, región norte, Chihuahua, región lagunera, San Luis Potosí, región occidente, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. ¿Sí? Estos fueron los principales estados. Se empezaron a trabajar, a ellos se les notificó, a las respectivas delegaciones, se les notificó que te iban a empezar a trabajar y empezaron desde marzo. En septiembre de 2014, en la delegación, ¿verdad?, de aquí de Veracruz, se le notifica que también va a participar en el programa. Esto es septiembre de 2014, al igual que Oaxaca, otros municipios que no habían estado incluidos originalmente, y también al estado de Guanajuato. Entonces, en septiembre se les notifica que van a empezar a trabajar con este programa. En ese entonces, ahí les cuento un poquito de mi historia. Yo estaba trabajando ahí en la Zagarpa, había sido contratado como secretario particular del delegado estatal, hacía las funciones de secretario particular y aparte de asesor en tema de biocombustibles, ya que yo había estado trabajando ahí en Colpos con el doctor Eliseo, con el doctor Arturo, en temas de biocombustibles. Entonces, a mí se me contrató, fue la manera como llegué yo a Zagarpa y estaba cumpliendo esas funciones. Cuando en septiembre llega la notificación, le avisan al delegado de que hay este programa, pues realmente sí entra así como que en crisis, porque solamente esto tenía que quedar listo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 3 meses tenía que aplicarse lo que era el programa, porque se asignan recursos y si no se entregan recursos, se hace un subejercicio y eso es mal visto, ¿no? Regresar el dinero que está disponible para las federaciones era mal visto y el delegado le solicitan que, lee todo lo que implica el proyecto, del cual no tenía conocimiento. En este proyecto se iban a incluir lo que eran 5 municipios: Veracruz, Puerto, Boca del Río, Alvarado, Medellín y San Andrés Tuxtla. El programa tenía un fondo para dispersarlo de 24 millones de pesos que tenían que beneficiar a 3,000 personas, a 3,000 familias de estos 5 municipios, ¿sí? Dentro del equipo técnico se le iban a asignar lo que eran 38 promotores técnicos, que ahorita les voy a decir cuáles iban a ser sus funciones, un promotor de apoyo, un coordinador estatal y esto iba a estar
digamos, regulado, supervisado por un coordinador regional. Los promotores técnicos básicamente eran gente que ya estuviera titulada o que fuera pasante, principalmente de dos áreas, una que fueran ingenieros agrónomos o bien médicos veterinarios. Ese era digamos, el perfil que se buscaban, y esos promotores técnicos iban a ser contratados por la ANECH, por la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, al igual que el coordinador estatal. Este coordinador estatal le correspondía a la ANECH contratarlo, ya que la ANECH iba a ser quien iba a estarle pagando su sueldo. Cuando el delegado ve esta información, piensa que no puede ser así, o sea, que el coordinador estatal tiene que ser alguien dado por la propia delegación, alguien que conociera el Estado, que no fuera contratado por un ente externo. Escribe un documento diciendo que, bueno, que los promotores técnicos sí pueden ser contratados por la ANECH, pero que el coordinador estatal tiene que ser alguien contratado por él. Y es cuando a mí me hace la propuesta, conociendo ya digamos, mi perfil, y sobre todo por haber estado estudiando. Todavía no me titulaba de mi doctorado, conociendo el perfil del colegio de posgraduados, donde yo estaba estudiando. Entonces, hacen mi propuesta, me envían mi currículum, verifican mi perfil, y me aceptan como coordinador estatal. De hecho, creo que fui el único estado donde había una persona, un coordinador estatal, que no era puesto ya sea por la ANECH o bien por la Zagarpa a nivel federal. ¿De qué se trataba el programa? Pues básicamente era buscar personas, ¿verdad?, que fueran mujeres o que fueran adultos mayores, que estuvieran en una situación de pobreza, que estuvieran en riesgo de su seguridad alimentaria y que estuvieran dentro de lo que la Sedesol había marcado como zonas de pobreza extrema. Entonces se nos daban una serie de mapas, ¿verdad?, una serie de información por cada municipio, donde venía todo desglosado por colonias, y se nos indicaba, ¿verdad?, en qué colonia, en qué casas, prácticamente a ese nivel venía de detalle los mapas, en qué casas era donde nosotros podíamos encontrar personas que podían ser beneficiarias. No podíamos salirnos de esos polígonos. Entonces, ¿quién iba a hacer esta labor? Esta labor la iban a hacer los promotores técnicos, los ingenieros, los agrónomos y los médicos veterinarios. Es decir, ellos iban a andar en los diferentes municipios, iban a andar buscando esta colonia y prácticamente esas casas, y en esas casas ellos iban a preguntarles básicamente a las personas si querían participar en este proyecto. No nada más era cuestión de preguntarles si querían participar en el proyecto, sino que tenían que cumplir con ciertas características. Aquí les muestro los mapas o los polígonos, ¿verdad?, que a nosotros se nos daban. Entonces, el nivel de análisis, se dan cuenta, el nivel de detalle que venían los mapas es bastante grande. Entonces, ahí teníamos las manzanas, las viviendas, hogares en pobreza alimentaria, 358, manzanas con pobreza extrema, 92. Entonces, de ahí y de ninguna otra parte, de ahí solamente podíamos tomar a las personas que iban a ser beneficiarias de este programa. No nos podíamos salir de los municipios, solamente de los tantos municipios que tiene Veracruz, solamente eran estos 5. Bien, ¿qué es lo que se tenían que hacer sus promotores técnicos? Pues básicamente, les digo, no era llegar y decirle, ¿sabe qué? Usted ha sido seleccionada para tener este proyecto, este apoyo. No, sino que realmente primero se hacía tenemos que llegar, promocionar, o sea, buscar primero a lo que eran los jefes de manzana, llegar, si eran zonas rurales, llegar con el comisariado ejidal, ir con las presidencias municipales para ir con las personas clave, ¿verdad?, con las personas clave para que nos pudieran buscar a las personas con las características que nosotros queríamos. He de recordarles que también el tiempo que nosotros teníamos para ejecutar este programa era muy, pero muy corto. Entonces, lo primero que se hacía era reunir a las personas, platicarles de qué se trataba el proyecto y hacerles una ficha diagnóstica, ya que lo que se trataba era de que las personas
hicieran lo que es la agricultura familiar, pero no solamente agricultura familiar, sino que también pudieran ser productores pecuarios, es decir, producción de huevo y producción de carne de conejo. Pero para esto se tenían que cumplir ciertos requisitos y este era el primer documento que les hacíamos llenar, que era una ficha diagnóstica para poder analizar de todas las personas que teníamos, ¿verdad? Quiénes podían ser las personas factibles para recibir este proyecto. Después, una vez que ya se tenían a las personas, se llenaba esta ficha técnica. Prácticamente el promotor tenía que pasar a los hogares y verificar que la información que habían dado en las reuniones previas, la gente, fuera cierta, ¿verdad? Que contara con superficie, ver cuántos miembros de la familia había, información técnica, básicamente, ¿no? Cuánta agua era la que llegaba a esa vivienda, si tenía una superficie para poder plantar algún huertos, o si no la tenía, o todo ese tipo de características. Aquí estaban todas las preguntas. Después, bueno, este es otro documento que nos hacían llenar, no voy a avanzarlo para que no pierda tanto tiempo. Entonces, aquí estaban los criterios de elegibilidad: pertenecer a la población objetivo, es decir, ser mujer o adulto mayor, ubicadas en estados, municipios y áreas sujetas de apoyo, cuenta con espacio disponible y agua suficiente, contribuye a la seguridad alimentaria de su familia, se interesa en la producción de alimentos, ¿verdad? Aunque tuviera esas características, pero dice, ¿sabe qué? Se trata de que usted se ponga a trabajar y ponga un huerto. Había gente que decía, ¿sabe qué? No, yo ya tengo mucho trabajo como para todavía estar trabajando más. Entonces a esa persona pues no se le consideraba. Los requisitos que nos pedía la Zagarpa, pues básicamente era copia de su identificación oficial, el CURP y el comprobante de domicilio actualizado, ¿verdad? Que esto era muy importante para poder cotejar que era una persona que vivía en las zonas que se nos habían asignado y firmar una carta compromiso. Entonces aquí tenemos una fotografía ya real de las reuniones, cómo se realizaban. Están preferentemente mujeres, ¿verdad? Y ahí están los promotores. Tipos de apoyo, pues básicamente se trataba de dar 8,000 pesos por solicitante. Ese era lo máximo que se podía dar por cada proyecto. Y eran paquetes que nosotros armábamos, paquetes agrícolas, pecuarios e infraestructura menor. Básicamente los pecuarios eran gallinas o conejos. Había diferentes tipos de paquetes. La idea era que no fuera más de 8,000 pesos, era hasta 8,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les iba a ofrecer? Servicios de asistencia técnica y acompañamiento proporcionado de manera directa a través de técnicos especialistas contratados por el ejecutor del componente. ¿Quiénes eran estos? Los promotores técnicos, ¿verdad? Por eso era importante que ellos tuvieran el perfil de ingeniero agrónomo o bien médico veterinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se iban a encargar, no nada más era ir y entregarles los materiales, no se les entregaba dinero, sino que eran los materiales y aparte acompañarlos, ayudarlos a poner sus huertos e irles dando asistencia técnica. De eso se trataba el proyecto. Entonces, ¿qué tipos de paquetes se podían dar? Dependiendo la persona cuál quisiera o cuál podía tener. Podía ser producción hortícola, producción avícola para producción de huevo, o bien producción cunícola para la producción de conejos. Y había otro paquete, ¿verdad? Para esas personas que quisieran poner su huerto y que aparte quisieran tener gallinas o quisieran tener conejos. Entonces, para esto, la verdad es muy de resaltar el trabajo de la NECH en cuanto a sus asesorías técnicas. Estamos hablando de una asociación civil con muchísimos años de experiencia. Ellos aceptaron, recibieron un apoyo, ¿verdad?, por parte del gobierno federal para ejecutar el programa, y he de decirlo que aprovecharon cada peso que les llegó, lo aprovecharon de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se les entregaba a estas personas? Aparte de los materiales que incluía los 8,000 pesos, se entregaban 16 especies de hortalizas. Esas especies de hortalizas son las que ven aquí y son las 16 especies de hortalizas más consumidas en México. Aquí venía mucha información acerca de ellas, no todas se podían cultivar en todas las zonas. Por ejemplo, aquí en Veracruz era difícil el cultivo, por ejemplo, del brócoli, que requiere un clima más templado, pero bueno, eran 16 especies que se podían sembrar. Estos estaban en unas bolsas de semilla, ¿verdad?, con una cantidad suficiente como para poder poner un huerto. El paquete hortícola, estas son algunas de las cosas que podía incluir. Nosotros cambiamos algunas, ¿verdad? Cada estado podía
hacer diferentes cambios en cuanto a qué darles a los beneficiarios, pero tenía las semillas, tenía charolas germinadoras, había composta, sistemas de captación de agua, por ejemplo, sutinacos, y el tinaco casi se iba incluido con todos, malla sombra, malla gallinera para proteger el huerto, ¿verdad? Más o menos, la NECH ya había hecho el cálculo de cuánto se necesitaba para una familia en promedio aquí en México. De todas maneras, el promotor técnico se encargaba de hacer los cálculos, pero con 10 metros cuadrados, que era el mínimo de espacio que se necesitaba para poner un huerto, era suficiente como para poder dotar de alimentos a una familia de 4 elementos. Podía ser 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, y todo lo necesario para hacer la producción. Aquí también también incluimos lo que eran herramientas, ¿verdad? Pala, pico, algunas cosas como esas. Para el caso de las gallinas ponedoras, eran 12 pollonas de 16 semanas de edad. Era importante la edad de las pollonas. Es una edad en la cual ya están casi listas para poner huevos. Eran en gallinas, bueno, aquí estaban las razas que eran las que estaban recomendadas para que nosotros se los diéramos. Aquí en Veracruz les dimos unas gallinas ponedoras. Ponían básicamente un huevo diario por año y medio aproximadamente. Se les daban 12, de tal forma que ellos tuvieran 12 huevos diarios. La edad de las gallinas, igual aquí alguien me corrige, ¿verdad? Ya no me acuerdo muy bien, creo que son 18 semanas para que empiecen a poner los huevos y 20 semanas ya para que se estabilice la producción de huevo. Se les daba en una jaula. Las gallinas tenían que estar en una jaula, metidas todas las 12 gallinas ahí. También ya se habían hecho los estudios para poder tener las gallinas bajo estas condiciones. Eran gallinas comerciales, era una raza o una línea comercial. Se les daba alimento balanceado por 3 meses. Ahorita les explico por qué por 3 meses. Foco de 25 watts para las zonas frías y tapete, charola sanitaria. Bueno, y la granja, lo que era la jaula, pues tenía sus comederos, bebederos y todo lo necesario para que las gallinas estuvieran cómodamente instaladas. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Pues que el promotor técnico fuera al domicilio y que hubiera el espacio, ¿verdad?, para que pudieran tener esas gallinas. Había varias características, por ejemplo, aquí, agua potable, espacio superficie mínima de 2 por 1 metros, limpieza, que no tuvieran animales, por ejemplo, no tuviera perros, porque los perros estresan a las gallinas, y todo esto, si se cumplía todos estos requisitos, la persona podía acceder a un paquete técnico de gallinas ponedoras. En el caso de los conejos era algo también similar, eran 3 vientres y un semental, se les daban 3 conejas y un conejo, eran razas Nueva Zelanda, me parece, y ya no recuerdo exactamente, California, me parece la otra, eran razas productoras de carne, ¿sí? Aquí en Veracruz, la verdad es que no hubo mucha demanda de este tipo de paquetes, más que nada porque la gente creo que no tiene la cultura para comer conejo, pero bueno, también estaba dentro de las posibilidades de que pudieran escoger conejos. Y aquí están las características. Bien, entonces les voy a hablar de la operación del componente en Veracruz, lo que fue el estado de Veracruz en ese año de 2014. Entonces, aquí lo que tenemos, lo primero que se nos hizo, ¿verdad?, todo a marchas forzadas, era la capacitación de los promotores. ¿Cómo se hizo la selección de estos promotores? Ya les dije el perfil: ingenieros agrónomos y médicos veterinarios. Fueron 39 los promotores y básicamente fue una convocatoria a nivel nacional que hizo la NECH, y estos promotores venían de todas partes de la República Mexicana, de Hidalgo, Chiapas, Estado de México, Tlaxcala, había de Durango, había de diferentes lugares, que vieron la convocatoria, se inscribieron y fueron seleccionados. La mayoría, el 80% de estos promotores acababa de salir de sus respectivas carreras y era su primer trabajo. Entonces, lo que se tenía que hacer era capacitarlos. La capacitación corrió a cargo de la NECH, principalmente en 3 temas. 1, cuestiones agrícolas, cultura y gallinas, ¿verdad? Las gallinas ponedoras. Entonces, antes de que ellos hicieran otra cosa, tenían que capacitarse para que pudieran capacitar, ¿verdad? La búsqueda de beneficiarios también corrió a cargo de ellos, ¿verdad? Estuvieron repartidos estos 39 promotores técnicos y un promotor capacitado, que eso nos los mandó la NECH, principalmente para ayudarnos con todo lo que era el componente, porque teníamos
prácticamente 2 meses para poder buscar a las personas, subir la información al sistema de la Zagarpa y pretender entregar todos los materiales. Entonces, los promotores empezaron a caminar todas las colonias. Como pueden ver, son zonas periurbanas, ¿sí? Zonas que no están dentro de la ciudad, colonias como las que pueden ver, así eran la mayoría. En el caso de San Andrés Tuxtla, también fue un caso muy, muy, muy especial, porque ahí sí era en la zona rural. Ahí fue también, la verdad es que la distancia para ir desde el San Andrés Tuxtla hasta las comunidades, pues lleva de 1 a 2 horas. He de decirles que a los promotores, para hacer su primer trabajo, se les pagaba bastante, bastante bien. Eso se aseguró la NECH pues de darles un sueldo bastante digno. Recuerdo que eran como 15,000 pesos aproximadamente lo que a ellos se les pagaba. Entonces, bueno, pues no estaban tan mal, pero sí era bastante lo que tenían que invertirle porque pues, eran de otros estados, tenían que pagar renta, comida, transporte, etcétera. Una vez que se seleccionó a las personas, se dio de alta en el sistema, ¿verdad? Eso cada promotor le tocaba, subir la información al sistema. Se hicieron lo que fueron las entregas de los paquetes. Eso no se realizó en ese 2014. Les pongo las imágenes más para no perder la secuencia. Pero esta entrega de paquetes se hizo en el 2015. Pero bueno, esa era la intención. Ya una vez que se tenían a las personas, se les entregaban los paquetes. Eran diferentes tipos de paquetes. Tenemos aquí hortícolas, otros donde nada más pedían algunas cosas básicas, otros un tinaco más grande si no tenía tanta disponibilidad de agua, un tinaco más pequeño si sí había disponibilidad de agua. O sea, todo esto, cada cosa que recibían era en base a las fichas de diagnóstico que habían realizado los promotores antes. También se hizo el establecimiento de los huertos, que era lo que se lleva. Una vez que recibían los materiales, era establecer los huertos con las personas. Se hicieron huertos demostrativos también para que las personas se sintieran, hacer más fácil la capacitación de ellos, pero todos se tenían que capacitar, todos los 3,000 beneficiarios que aplicaba el programa se tenían que capacitarse. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de los mismos promotores, ¿verdad? Ya capacitando a los beneficiarios en cuanto a todas las técnicas agrícolas, lo que ya habían aprendido de la NECH. Aquí vemos más imágenes, ¿verdad? También ahí tenemos la forma colaborativa de estar trabajando con los huertos. Aquí la técnica está en la foto inferior derecha. Ahí ella es la técnica. Estas son imágenes de San Andrés Tuxtla. Entonces es toda la secuencia, ¿verdad? De cómo van preparando los terrenos, cómo está colaborando las personas. Se les daba capacitación, la verdad la capacitación era bastante amplia. Nada más era de formar las camas, ver los requerimientos, la nutrición, las compostas, ahí están haciendo un compostero, cómo tratar las plagas y enfermedades, también tenían ellos capacitación, todo de manera sustentable. Por ejemplo, para las plagas se hacían las biomezclas, ¿sí? A partir de chile, ajo, todo esto que nos enseñaban por ahí el doctor Reta, el doctor Villanueva, bueno, pues ahí se estaban aplicando, ¿verdad? Trampas también para las principales plagas. Entonces, por parte de información había muchísima que nos daba la NECH, y los promotores a la vez que iban enseñando también iban aprendiendo. Aquí vemos más y aquí está el huerto ya terminado. Estas ya son las cosechas, ¿verdad? En el caso, debo decirlo, en el caso de San Andrés Tuxtla, la verdad, el programa de todos los huertos aplicados, de todos los programas, de todos los paquetes que se aplicaron, la mayoría, yo creo que un 80% de las personas sí los hicieron y sí pudieron cosechar. En los otros estados hubo algunas complicaciones, sí supimos, por ejemplo, de algunos que, por ejemplo, las gallinas las vendían o se las comían, o las jaulas las vendían, ¿verdad? Pero bueno, no fue en todos los casos, pero en el caso de San Andrés Tuxtla, el programa funcionó bastante bien. Aquí tenemos la producción, ¿verdad? Eran las 16 especies, esas semillas que nos había dado la NECH, eran las que se utilizaban. Dentro de la capacitación también se daba cómo recuperar esa semilla, ¿verdad? Para que las personas no dependieran de estar comprando semillas, sino que los promotores les enseñaban cómo dejar unas ciertas plantas y recuperar las semillas. Las especies que se utilizaron eran especies libres, de tal forma que podía recuperarse la semilla y ser embriones fértiles. Aquí tenemos ejemplos también de las gallinas, ¿verdad? Ahí tenemos las 12 gallinas puestas en una jaulita.
¿verdad? Parece algo inhumano, pero no lo es. Realmente las gallinas, bueno, a excepción de la foto de la izquierda, que estaban un poco asoleadas a lo mejor, es el calor de Veracruz, pero realmente las gallinas estaban pues ya acostumbradas a estar en son líneas que se utilizan generalmente en granjas comerciales y que realmente tienen suficiente espacio como para no estresarse y no tener ningún tipo de problema. O sea, la idea era que no se sacaran de esas jaulas, que siempre estuvieran en esas jaulas. Entonces, ellas se dedicaban a poner huevos durante 1 año y medio, ¿verdad? Se les daba alimento para 3 meses y la idea era de que al tener una gran producción de huevo, las personas pudieran vender ese huevo y de ahí poder sacar recursos para poder seguir comprando alimento. El alimento era muy importante para asegurar tener esa producción de huevo. También se les capacitaba de qué tipo de alimento era el que tenían que comprar, que era para gallinas ponedoras, específico para gallinas ponedoras. Entonces, una producción de 12 huevos diarios, una familia no los consume y se tiene gran producción de huevo que puede ser vendido para comprar más alimento y en 1 año y medio, cuando las gallinas ya no van a producir, comprar nuevas gallinas. Bueno, el tamaño también es importante. Se tenía esta jaula alzada porque acuérdense que nuestros objetivos, nuestros beneficiarios objetivos, eran personas de la tercera edad y pensando en que no tuvieran que estarse agachando ellos para poder recolectar los huevos. Estas jaulas tenían un sistema para que pusieran el huevo las gallinas, rueda el huevo y no se ensucia y bueno, estaban bastante bien. Resultados. Para el caso de Veracruz, la meta, como les decía, era de 3,000 beneficiarios con un presupuesto de 24 millones de pesos repartidos en 5 municipios. Nosotros tuvimos un alcance de tener 3,443 beneficiarios. ¿Por qué obtuvimos más? Porque había muchas personas, ¿verdad?, que no deseaban tener gallinas, por ejemplo, y entonces no solamente querían sembrar su huerto. Entonces, a estas personas que nomás querían sembrar su huerto, pues aunque les tocaba 8,000 pesos, ¿verdad?, su paquete valía menos y de esa manera podíamos tener más personas. Entonces, la meta pues fue superada por 443 personas. De los hogares, ¿verdad?, marcados dentro de esos polígonos, este fue el alcance que nosotros tuvimos. Por ejemplo, el caso de Veracruz, los hogares en pobreza alimentaria, escritos por Cedesol, eran de 4,471. Nosotros atendimos 1,182 beneficiarios, teniendo un porcentaje, un alcance de atención del 26%. Boca del Río, 61%, por supuesto, porque es una zona donde se tiene una mayor calidad económica y pues hay menos familias en situación de pobreza. Alvarado, cubrimos el 75%, hay una población menor, 79% en el caso de Medellín, y en San Andrés Tuxtla, pues ahí sí nos quedamos muy abajo, ¿verdad?, que es del 22%, pero si recuerdan el mapa, pues ahí es donde está concentrada los mayores porcentajes de pobreza, ¿sí? Entonces, el tipo de paquetes en la tabla de abajo, no sé cómo voy de tiempo, doctor Eliseo. Nomás para ver si me extiendo un poquito en esta. Tú síguele, Iván. Voy entonces. Iván, no hay problema, vas muy bien, no importa si llegamos a la hora y ampliamos un poco el seminario. Adelante. Perfecto, sale, vale, ya casi termino. Ya, oiga, aquí todo va bien, ya luego voy a entrar en el paño de lágrimas. Bueno, entonces, ¿qué tipos de paquetes son los que entregamos? Aquí están todos: conejos, huerto en macetas. El huerto en macetas era importante para aquellas personas, ¿verdad?, que no tenían suelo. Entonces, nosotros lo que hacíamos era comprarles lo que son estas rejas de plástico, y ahí era donde se sembraban las plantas, ¿verdad? Si no tenían suelo, no era pretexto. Si tenían ganas de sembrar, tenían rejas de plástico. Se les daban 8, 16 rejas, con lo cual se completaba los 20 metros cuadrados o 10 metros cuadrados mínimos para que ellos pudieran tener su producción de alimentos. Huerto mayor a 15 metros, huerto menor a 15 metros. Esto es en base a la cantidad de herramientas y de utensilios que nosotros les dábamos. También estaba basado en la superficie que ellos contaban en sus respectivas casas. El paquete hortícola, que solamente eran para aquellas personas. Por ejemplo, en Veracruz no hubo ningún paquete hortícola, pero en San Andrés sí, personas que no querían tener gallinas o que ya tenían gallinas, ¿verdad? Entonces ellos solamente querían pues la parte de
de sembrar hortalizas. El paquete mixto, ese fue el que se nos recomendó, la NECH nos recomendaba bastante entregar los paquetes mixtos para esas personas que pudieran pudieran sembrar lo que son las hortalizas, tener la disponibilidad de hortalizas, pero aparte una fuente de proteína, como podía ser huevo, o bien podía ser proteína a partir de la carne de conejo. También hubo paquetes avícolas que solamente eran gallinas ponedoras, ¿sí? De las paquetes avícolas, pues también pueden ver que son bastantes. En San Andrés, 1141, Boca del Río, 283, Veracruz, 442. En Alvarado, también dependía mucho también el tipo de promotor técnico que les tocara. Por ejemplo, en el paquetes mixtos en Alvarado, fueron 309, casi todos fueron mixtos, y un solo avícola. Pero bueno, ahora sí queda, dependiendo si la persona quería, si se hacía responsable de esas gallinas, de ese huerto, pues se le daba sin mayor problemas, siempre y cuando cumpliera con las características. Bien, como les decía, este programa se extendió para lo que fue 2015. Nosotros terminamos, lo que alcanzamos a hacer en 2014 fue capacitar a los promotores, salir a las colonias, buscar a los beneficiarios, inscribirlos, llenar toda la información de ellos, solicitarles toda la información a ellos, subir toda la información al sistema SURI, que era el sistema de la Zagarpa, y para el 31 de diciembre, ¿verdad? Creo que estuve como el 30 de diciembre estuvimos con todos los promotores ahí en mi casa, subiendo la información, terminamos, pudimos terminar el programa, y bueno, ya el siguiente año, ya iban a venir las entregas de todos estos materiales. Entonces, aquí viene, les digo, el paño de lágrimas. En enero, ¿verdad?, sale nuevamente la convocatoria, las reglas de operación para el programa de AFPT, o el componente de agricultura familiar periurbana y de transpatio, con algunos cambios bastante malos en lo que a mí respecta. Uno, por cuestiones políticas, la NECH queda relegada de la parte técnica de este proyecto, y en su lugar entra INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Esa fue la primera noticia. La siguiente información que llega es de que se reduce el número de promotores que iban a estar trabajando en el estado. Teníamos 39 y nos lo redujeron solamente a 10. Después se tenía que dar, la parte del programa decía que se tenía que dar la asesoría técnica que había quedado pendiente a los 3,400 beneficiarios, solamente con 10 promotores técnicos. Se incrementa la población objetivo a 1,800 nuevos beneficiarios con un presupuesto de 9 millones de pesos. Se nos baja el presupuesto, antes nos habían dado 24 millones de pesos, ahora nos iban a dar 9 millones de pesos, y nos aumentaron las personas que debíamos de atender con ese recurso, de 1,000 a 1,800 nuevas familias. Y todo esto sumado a los 3,400 que ya teníamos, pues ya se hacían 8, 12, 5,200 beneficiarios que teníamos que capacitar con 10 promotores técnicos. Y también los municipios a trabajar eran los 5 municipios que ya los teníamos, que era Veracruz, Boca del Río, San Andrés, Medellín y Alvarado. Medellín y Alvarado, como ya prácticamente habíamos acabado con toda la población objetivo, no fueron incluidos en este 2015. A mí me ratificaron como coordinador estatal y tuve que, pues, seleccionar a los 10 mejores promotores que tenía de esos 39 para poder llevar a cabo este proyecto de 2015. Entonces, los apoyos programados, como les digo, solamente fueron 3 municipios, Veracruz, Boca del Río y San Andrés Tuxtla, y se entregaron 1,800, bueno, se registraron 1,829 nuevas personas, aunado a los demás, y se empezaron a hacer las entregas de los materiales. Estas entregas eran a través de proveedores externos, ¿verdad? Ellos nos fueron entregando los materiales, hacía toda la papelería, y íbamos entregando y entregando y entregando. Por supuesto que esto se hizo muy, pero muy complicado por la falta de personal. No se quedó ahí, terminamos el 2015, prácticamente asesoría técnica solamente se pudo hacer
en el municipio de San Andrés Tuxtla. En los demás municipios, la verdad es que no dio tiempo. O sea, no tuve la manera humana de poder hacer esas capacitaciones y darles asesorías a las personas. Logramos entregar todos los materiales. Las entregas también era bastante complicado, o sea, hacer toda la logística para citar en un punto a todas las personas de diferentes colonias en zonas inaccesibles. En el caso de San Andrés Tuxtla, en el caso de Veracruz, la inseguridad también estaba a todo lo que daba. No era fácil, o sea, no era fácil concentrar todas las personas. Nos llevamos todo 2015 haciendo prácticamente las entregas. Hicimos algunas, ¿cómo se llama? Capacitaciones, seguimos con algunas capacitaciones, pero fue muy pocas. Aunado al que ya no teníamos el apoyo de la NECH, también fue bastante problemático porque el INIFAP también le entregaron como una papa caliente. A INIFAP le costó muchísimo trabajo poder atender este componente porque no tenía idea de qué se trataba. No lo habían diseñado ellos y prácticamente nos pedían, pues nos estaban siempre preguntando, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué se debía hacer? Además de que pusieron gente me parece, del campus Cotaxtla, que no le habían quitado, no le habían descargado sus funciones en ese campus, sino que le habían dado aparte esta actividad, y pues era muchísimo para ellos. No hubo participación de INIFAP, prácticamente nosotros lo estuvimos resolviendo como pudimos, no nada más en Veracruz, por supuesto, esto fue a nivel nacional, todos los estados tuvieron el mismo problema. Entonces, terminó 2015, llegó 2016 y hubo nuevos cambios. ¿Cuáles fueron los cambios? Ahora el programa dejaba de llamarse Agricultura Familiar y se llamaba Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar. La idea era buena, ¿verdad? En papel, de que si una vez que ya estaban instalados todos los huertos, que ahora las personas ya habían resuelto el problema de inseguridad alimentaria, pues ahora que se pusieran a producir para su venta, para incentivar lo que era el mercado regional. Entonces, iba a estar el objetivo era que las personas que ya tenían sus huertos ahora se dedicaran a vender o a organizarse para poder vender sus productos. Ese era el objetivo ya del programa. Nuevamente, sale INIFAP, me parece que ya no recuerdo exactamente quién, no creo que ya INIFAP ya no iba a ser el responsable técnico del programa, ahora iban a ser las propias delegaciones quienes se iban a hacer cargo de esa parte técnica. La estructura del programa cambia, en lugar de coordinadores, entran coordinadoras a nivel nacional. La característica que tenían estas coordinadoras es de que pues no tenían ningún tipo de experiencia en cuanto a cuestiones agrícolas. Por supuesto no tenían experiencia en lo que era el programa, de lo que se trataba el programa, pero realmente ahí era una movida más que nada política para mejorar lo que era la imagen del secretario de Agricultura con vistas a su candidatura a la presidencia. Entonces, básicamente no eran coordinadoras del programa, sino más bien era manejo de imagen. Entonces, ahí se metió una cuestión política también, que ya sobrellevaba lo que era el programa. Por supuesto, yo salí del programa. Las delegaciones son responsables. Ahora, no nada más salí yo como coordinador, también los otros 10 promotores que estaban a cargo que habían estado trabajando en las labores, también son despedidos, porque ahora son las delegaciones las encargadas de contratarlos con la aprobación de las instancias de gobierno, en este caso del gobierno federal. Cambian los municipios de atención, ahora son Jalapa, Úrsulo Galván y Veracruz, y no hay una información, no hay una guía sobre qué colonias trabajar, sino que son prácticamente, mientras sean de Jalapa, mientras sean de Úrsulo Galván y mientras sea de Veracruz, entra dentro de los programas. El monto a apoyar creo que seguía siendo el mismo, aunque se reducía muchísimo la cantidad de recursos, me parece que eran 7 millones nada más lo que se daba para en este caso, para el gobierno del estado. Ese mismo año, en 2016, el programa desapareció, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él, y pues en mi caso, aunque parece que pues sí estuvo mal, ¿verdad? Porque sí me sentí mal, me quedé sin trabajo, significó bastante para mí, porque en ese mismo año, en 2016, pude regresar al Colpos con la cola entre las patas, con el doctor Eliseo, con el doctor Arturo, con el doctor Catarino, en paz descanse, con todos mis asesores, para de una vez ya titularme, ¿verdad? Y acabar con esos 8 años
de doctorado que me tocó estar ahí con ustedes. Entonces, ese mismo año, 2016, agarré, presenté mi tesis, me titulé y acabó mi historia con la Zagarpa y con la función pública. Apuntes finales, lo que me toca a mí decirles, bueno, salvo lo que ustedes me gusten comentarme, lo que yo siento es que la agricultura familiar es una opción real para combatir la inseguridad alimentaria. O sea, lo viví, siento que sí es posible, así como lo estaba trabajando la NECH, es posible. Se necesita voluntad política, por supuesto, para lograrlo. La NECH no logró, aunque hizo muchísimo trabajo, pero la parte política le ganó, ¿sí? Estos programas de Zagarpa generalmente están encaminados hacia las asociaciones, ¿sí? El entregar con cuestiones, relacionarlo todo con cuestiones políticas, con elecciones, entregar los paquetes estos tecnológicos a los grupos que están dominando en el campo, y no estaban acostumbrados a que se hiciera este tipo de trabajo tan puntual, en los cuales jóvenes, ¿verdad? Jóvenes profesionistas fueran directamente con el beneficiario y entregaran los recursos directamente en sus manos, sin la intervención de ningún tipo de político, sin ningún interés político. Entonces, esto no pudo con el programa, sacaron a la NECH, ahí estaba un amigo, yo sé que es de ustedes, el ingeniero Llerena, que era el encargado en ese entonces, el presidente de la NECH y encargado del programa a nivel nacional, era el encargado. El programa AFPT permitió que muchas personas pudieran capacitarse en prácticas agrícolas. Aún así, con lo que les cuento, hubo mucha gente que estuvo muy entusiasmada con todo lo de poder cultivar sus propios alimentos de una manera sana. Y también creo que lo otro que queda de este programa es a todos estos jóvenes, ¿sí? 39 jóvenes recién egresados que pudieron ejercer su profesión bien remunerada y aparte, pues con mucha alegría. La verdad es que todos estaban muy contentos con este tipo de proyecto. Terminando el proyecto, pues la verdad todavía los sigo contactando, me siguen contactando y pues siguen en esa parte, ¿no? Siguieron en esa parte, tienen sus propios, ¿cómo se llama? Consultorías, y siguen trabajando algunos de manera individual, dando asesorías sobre estos temas. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. De acuerdo, Iván, gracias por compartir esta valiosa experiencia. Vamos a abrir el intercambio de preguntas, comentarios. Voy a abrir el chat. Normalmente les pedimos a los participantes que hagan sus preguntas a través del chat para que las vayamos planteando a Iván y ya él va dando respuesta, ¿no? Entonces, ya tengo aquí abierto el chat y me voy a permitir ahí Alejandra Ivonne García. Dice: saludos, Iván, gran experiencia en la colaboración con el programa. Trabajé en el área de proyectos de la Asociación de Fomento Agropecuario del municipio de Veracruz. Felicidades, excelente trabajo realizado. Buen día, Iván, gracias por compartir tu experiencia. Tengo varias preguntas más allá de las metas económicas. A ver, se me perdió aquí son muchas preguntas las que hace Germán Bautista. Y el universo de atención a familias, ¿consideras que la entrega de paquetes sea la mejor opción de combatir la inseguridad alimentaria? ¿Qué paquete tuvo el mayor éxito en y se mantenga funcionando hasta la actualidad? ¿Cómo aseguraban que las familias consumían y cubrían sus requerimientos energéticos diarios? Y en los paquetes agrícolas se incluían el uso de especies locales, como en ñame, por ejemplo. Son las preguntas que hace Germán. No sé si quieras responder, Iván. Ok. Sí, yo creo que la cuestión de los paquetes, pues realmente estaban muy bien pensados. O sea, yo ahí le doy todo el crédito a lo que es la NECH, porque hizo muchísimo trabajo, puso muchísimo empeño en los paquetes. No eran solo los paquetes, o sea, realmente yo no estoy de acuerdo con que se entreguen paquetes a las familias, pero el gran valor de
de este programa era la presencia de los promotores técnicos. O sea, ellos eran los que veían a las personas y capacitaban a las personas. Entonces, realmente había algunas personas que solamente querían o recibían lo que era un paquete de semillas, una charola germinadora y un bulto de 10 kilos de composta. Entonces, con esto era suficiente como para que ellos pudieran poner su huerto. Entonces, ¿era suficiente esta cantidad de alimentos para satisfacer las necesidades? A lo mejor no, pero sí era un ingreso, digamos, de nutrientes sanos y pues de un costo mucho más bajos que estarlos comprando. Entonces, sí pegaba en lo que era la seguridad alimentaria. Aparte de todos los otros beneficios que traía el andar sembrando tus propios alimentos. Poner a las personas de la tercera edad a ocuparlos, o sea, ocuparlos en algo, en alguna actividad, eso no se puede medir, pero eso también ayudaba bastante. Y la verdad es que eran muchas personas de la tercera edad que estaban entusiasmadas y que eran los que seguían, aunque por ejemplo, la ama de casa o la mujer no atendía el huerto, pero sí se les quedaba a las personas de la tercera edad. Y no necesariamente que fueran personas que hubieran estado dedicadas al campo, sino que a veces eran jubilados, maestros, obreros, y ellos eran los que se interesaban más por esta cuestión de los huertos. Ok. Más preguntas había. Alejandra, pues claro que sí, Alejandra sí la recuerdo bien. Ok. Doctor Juan Villanueva te dice, cuando hablas de que terminaste con la función pública, ¿te refieres a que tuviste auditorías del órgano interno de control de la Zagarpa? ¿O te refieres a que...? Afortunadamente, sí tuve bastantes revisiones, me auditaron varias veces, pero sí, yo dije mal, es como funcionario público federal o estatal. Ok. Me refería. No, sí tuve bastantes auditorías, nos vinieron a auditar varias veces. La verdad es que todo estuvo bastante bien, no tuve ningún tipo de observación. Hasta ahorita no me ha llegado ningún tipo de requerimiento. Desgraciadamente, como pudieron ver en la presentación, así se los cuento porque así pasó, el programa fue viniendo de más a menos. Entonces, al final, pues, al no tener los promotores, como fueron despedidos, pues realmente los promotores nuevos que contrataron, aunque hayan sido ingenieros, que no eran ingenieros agrónomos, tenían otros tipos de perfiles, pues no podían tener ese lazo que se había creado del beneficiario con el promotor. Por eso yo les digo, se les repito, aquí la parte interesante no era tanto el recurso que se les daba, realmente era la cuestión de el contacto del promotor técnico con el beneficiario, ¿no? Y en esa intención, una del promotor de enseñarles, realmente de capacitarlos, y la otra de las personas para ver ese entusiasmo de los jóvenes, para poderles enseñar algo, pues algo nuevo, ¿no? Claro. Y sí veían resultados, o sea, todo el programa estaba muy bien diseñado. Otro aspecto así bien importante que me acuerdo ahorita, era de que al momento de darle las capacitaciones, por ejemplo, lo primero que se les ayudaba a sembrar era cilantro y rábanos. El cilantro y el rábano en un mes aproximadamente ya tienen cosecha. Entonces, esto motivaba muchísimo a las personas, porque en un mes ya tenían resultados. Entonces, ya estaban cosechando su cilantro. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues vamos a sembrar en base a un calendario de siembra, ¿verdad? Asociación de cultivos, todo esto se les daba de información a las personas. O sea, qué sembrar, con cuál sembrar, de acuerdo al tiempo que le iba a llevar desarrollarse la planta, qué planta se podía sembrar, el manejo de las plagas, daban sus números de teléfono, los promotores, o sea, si había algo, había gente que estaba muy comprometida con sus huertos o con sus gallinas, y si algo pasaba, luego hablaban, y como dentro del equipo técnico había médicos veterinarios, pues ahí mismo se podía resolver los problemas que podían ocurrir dentro de los beneficiarios. Excelente. Ok, hay 3 comentarios, Iván, ahí la doctora Alejandrina Ruiz Bello de Campus Montecillo te dice muy buena presentación del trabajo realizado. La doctora Mónica te dice que pudiste haber sacado otra tesis de doctorado con esta experiencia. Sí, correcto, tengo muchísimos datos. Al principio sí pensaba en esa parte y siempre me quedé con ganas de ir a verlos, porque digo, es que esto es lo que
muchos, o sea, es como, se saca muchísima información de aquí. No era mi campo, estoy seguro que no era, por eso les digo que no era lo vi ahí en el Colpos, pero no era mi campo, o sea, yo nunca tuve clases con la doctora Carmen, no tuve clases con el doctor Arturo acerca de todo esto de traspatio, o sea, la verdad, lo vi, lo conocí, pero lo mío era los biocombustibles, pues eran los biocombustibles, y qué vueltas me da la vida, ¿no? Que me tuve que dedicar a eso. No tuve tiempo, la verdad, o sea, fue algo bastante pesado esa experiencia. Prácticamente me la pasaba viajando a los 5 municipios. La parte política fue bastante complicada, o sea, tuve que estar ahí negociando con presidentes municipales, con diputados federales, con los subsecretarios de la Zagarpa. Me metí en muchos problemas, principalmente por esto que les digo, porque como el programa no era cuestión mía, era la cuestión de la NECH, que blindó el programa para que no hubiera interferencia política. Entonces, eso causaba muchísimos roces con asociaciones políticas, con los propios políticos. El hecho de que el estado de Veracruz haya estado incluido al final casi del año, fue porque una diputada fue la que hizo las gestiones para poderlo llevarlo para sus fines, vaya. El problema es de que el programa, o sea, no fue nada más darle los 3 millones de pesos a ella. El programa se ejecutó de acuerdo a cómo estaban las reglas de operación y como la NECH lo dijo. Entonces, al momento dice, oye, pues yo bajé los recursos y ahora yo no me veo beneficiada, pues, ¿qué es esto? Pues ni modo, o sea, a mí me tocaba dar la cara con estas personas y eran bastante bravas. Afortunadamente tenía el apoyo ahí de la delegación, el delegado siempre me apoyó, pero sí eran llamadas que le llegaban desde México, desde la misma delegación, desde la misma Secretaría de Agricultura, pues para que pues vieran en mi caso, ¿no? Que si yo era priista, que si era perredista, que si era panista, que si a quién estaba yo sirviendo. La realidad es que en ese entonces, y Alejandra no me dejará mentir, el municipio de Veracruz era priista, Boca del Río panista, me parece Villagrán, no, Medellín, le acababan de sacar al presidente municipal que era panista, ahora estaban los priistas y combinados con panistas, en San Andrés Tuxtla eran priistas, en Alvarado estaba este presidente municipal que era perredista. Entonces, híjoles, esa parte política que ustedes no nos enseñan ahí en el Colpos, yo creo que nadie nos puede enseñar. Sí nos lo mencionaban, pero no pensé que fuera tan fuerte, vaya. Claro, que impactó definitivamente en el programa, ¿no? Sí, no, y en todo. O sea, a mí me quisieron correr desde luego. Una vez fui a San Andrés Tuxtla y en la carretera me interceptó la diputada, esta es la que había bajado los recursos. Me interceptaron, me metieron en un restaurante, me dijeron que qué es lo que estaba pasando, me dijo una expresión, no, me hizo que le hablara al delegado y me dijo que pues qué pasaba, ¿no? Conmigo, que pues que si tenía suelto los perros que los amarrara, una cosa así, una cosa bastante fuerte. Pero bueno, tenía que trabajar. Vamos a continuar. El doctor Jorge López manda ahí algunos comentarios de los apartados que son los lugares, sobre la cuestión de la pobreza. Está un poco amplio, ya tendrás oportunidad de leerlo. La doctora Alejandrina Bello dice, ¿se acabó el hambre y la desnutrición en los municipios atendidos? Un poco ya se respondió eso, que se vieron algunos resultados, pero... Luego el doctor Reta dice, ¿cómo la sociedad puede continuar con este tipo de buenas ideas sin tener estas malas situaciones con los programas de gobierno? Pues creo que lo que están haciendo mis compañeros promotores es una buena idea. Ellos siguieron de manera particular, han estado dando asesorías, todo lo que aprendieron, todo lo que la NECH les enseñó, todo lo que tomaron de experiencia, porque pues, realmente eran bastantes personas, ellos lo sacaron a la práctica. No quiero decir que todos, pero sí la mayoría se conformó como asesores y entraban en estas mismas convocatorias de Zagarpa. Entonces ya sabían cómo trabajar, cómo acercarse a las personas y cómo hacerlos producir, porque realmente la verdad es que aprendieron pues bastante. Ok. Y en cuanto a programas de gobierno, pues es que no lo sé, es muy complicado. Es un problema complejo, como los que les gustaba
con lo que decía el doctor Catalino. Probablemente algunos de estos promotores estén ahora incorporados al programa de Sembrando Vida, ¿no? Sí, hay algunos que sí. Uno de Tlaxcala me dijo que estaba ahí. Pues en eso andan. Claro. Otros más estudiaron maestrías y, bueno, hicieron varias cosas. La verdad es que eran muy buenos alumnos, eran muy buenos chicos. Claro. Carmen González dice: felicidades, Iván, excelente información y posible aplicación al actual plan de desarrollo. Sí, el detalle de la agricultura familiar, la verdad es que está en boga. Yo siento que sigo viendo todavía más información que me llega. No me he podido desapartar completamente de esta parte de la Zagarpa. Aquí en la universidad en la que estoy, desde que entré, he estado coordinando varios programas que tienen que ver, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura del Estado y todo lo que tiene que ver con la Zagarpa, yo lo coordino. Ya participamos en lo de jóvenes extensionistas, ya participamos, estamos ahorita, este era el segundo año que participamos en unos programas de capacitación, que está muy interesante también, es muy parecido a lo que hacía en esto de agricultura familiar, en la cual se les da capacitación a productores, pero en temas de sanidad vegetal. Entonces estoy con CESABEC. Entonces lo que hace la Secretaría de Agricultura de aquí del Estado es que a través de CESABEC contrata a las universidades para que las universidades a su vez lleve a alumnos a que hagan esa labor de capacitación a productores. Entonces, les digo, ya es el segundo año que estamos participando. Ahorita tuvimos que cancelar nuestra participación por las cuestiones de la pandemia, pero el año pasado, aquí en la universidad, capacitamos a cerca de 1,100 productores en tres temas importantes. Uno que era agroecología, otra protección a las abejas y usos y aprovechamiento del chapulín. Entonces eran capacitaciones, la misma secretaría nos capacita a nosotros y a los alumnos, y luego los alumnos hacen su labor de capacitación con los productores, y a ellos se les da una beca. Excelente. Esto ya es con la Politécnica de Guanajuato. Así es. Excelente. Bueno, aquí Carlos Gerardo dice: ¿realizaron diagnósticos nutricionales de las familias afiliadas al programa y cómo analizaron el impacto en la nutrición de las familias? Sí, en esta parte no lo hicieron, o sea, no lo hizo la NECH, pero cuando estuvo el programa, al menos aquí hablo sobre Veracruz, la Facultad de Nutrición nos pidió que si podíamos colaborar. Entonces estuvimos en pláticas, pero realmente nunca fueron los alumnos. La verdad es que estaba bastante complicado, o sea, sí necesitaban tener recursos para poderse mover hasta las localidades y hacer todo el estudio. Pero sí hubo pláticas, sí hubo bastante interés por la Facultad de Nutrición de aquí de la Universidad Veracruzana. Y aparte hubo otra asociación también que se nos unió, que ellos hacían sus trabajos de manera independiente para ver este efecto, no nada más de la agricultura familiar o del programa que estaba ahorita, sino de otro tipo de situaciones. Pero realmente hubiera estado bien poder hacer esa colaboración, pero tuve poco tiempo, o sea, realmente hubo muy poco tiempo para poder estar planeando todas estas reuniones, no coincidíamos. Entonces, si hicieron algún tipo de estudio, la información no me la compartieron. Ya no supe. Pero sí había interés. Desde que había interés, sí había interés. Sí. La doctora Carmen Álvarez te dice: ¿piensas que los paquetes son la base para el desarrollo? Antes se decía: no regales el pez, enseña a pescar. Ahora sería: enseña a producir. Muy de acuerdo, doctora Carmen. Esa era la idea. De hecho, esa era lo que nosotros nos decían, y la verdad es que sí lo comprobamos en el programa. Después, cuando nos redujeron los recursos en el segundo año, la NECH había quedado, bueno, la NECH entregó por parte de lo que se había comprado, lo que era una bolsa de semillas, una caja de germinación y la composta. Entonces decía, con esto es más que suficiente para que alguien pueda producir. Si tiene ganas y tiene los conocimientos, va a poder producir. Y sí,
O sea, hubo bastantes personas que pudimos atender también de esta manera. Entonces los promotores iban, les dábamos estas semillas, asistían a una capacitación grupal y luego íbamos al que quisiera, si había el tiempo, íbamos a las casas de las personas. Bueno, iba al promotor, yo no iba al promotor a la casa del beneficiario y le ponían su huerto. Entonces sí, definitivamente, la verdad es que con menos recursos se podía hacer. También un dato también para poner en comparación, por ejemplo, el caso de PESA, como les digo, se había estado aplicando desde 1994, que es cuando se inició. Se les daba el apoyo de 30,000 pesos, pero estaba desligada la parte de los apoyos con la parte de la capacitación técnica. Entonces, iban promotores también, que tenían unas áreas mucho más grandes que nosotros, porque es aplicación a nivel nacional, y solamente iban, instalaban y ahí los dejaban. Muchos de los invernaderos, por ejemplo, que pudieron poner o que pusieron los de PESA, fueron utilizados por mis propios promotores, porque nunca los utilizaron los beneficiarios, porque nunca supieron cómo ocuparlos. Mis promotores llegaron, pusieron los huertos, hicieron producir, y luego los de PESA, porque también había problemas ahí para el pago de esos promotores, llegaban a tomar las fotos para ellos hacer sus reportes y que les pudieran pagar. Entonces, vuelvo a insistir, la NECH ahí hizo un trabajo sumamente responsable y muy bueno. Okay. O sea, si hay alguien hay que darle ese mérito, pues sería a la NECH, y en este caso al ingeniero Llerena y a otros, pues a otras personas, ¿no? A otros técnicos también, hay ingenieros que también participaban en eso. No se me hizo justo lo que les hicieron, pero bueno, ahí quedó. Iván, que abras tu cámara para tomar algunas evidencias del seminario. Ok, voy a dejar de compartir entonces, porque creo que mientras comparto no. Florencia García, mi cámara. Por la presentación y por compartir los resultados de tu experiencia. Mata Morales Felipe te dice: felicidades, una disculpa muy grande, pero narraste una crónica de una muerte anunciada. El PESA es una experiencia exitosa en el mundo, pero en Veracruz no ha tenido éxito por la corrupción. La selección de los municipios tuvo un fuerte componente político. Sí, así es. No, del PESA yo no conozco pues mucho, era realmente la información que me daban mis promotores, y principalmente eso que les decía de que iban a tomar las evidencias, era en San Andrés Tuxtla. Si yo quisiera mostrarles el éxito de este programa, los llevaría a San Andrés Tuxtla. Hay bastantes componentes ahí que hicieron que ese programa fuera exitoso en San Andrés Tuxtla. Necesitaría que me invitaran otro día para explicarles exclusivamente de San Andrés Tuxtla por qué siento que fue exitoso. Ahí también tuvo que ver la parte política. Los promotores, bueno, ahí les doy un intro. Los promotores que estuvieron trabajando era gente del municipio. O sea, eran gente que estuvieron, o sea, que vieron la oportunidad, el presidente municipal dijo: no, ¿saben qué? Ustedes váyanse. Pero era gente que trabajaba en el área agropecuaria del municipio. Entonces, cuando ellos tenían, digamos, doble trabajo, ¿no? Parte de ser de este componente y aparte trabajaban en el municipio. Entonces, tenían bien ubicadas quiénes eran las personas, pudieron hacer los contactos, movían a las personas, las organizaban. O sea, ¿por qué? Porque siempre habían estado ahí, eran personas que tenían ya 10 años, 15 años trabajando ahí en el municipio. Y la otra parte importante es que estaban interesados en que realmente las personas sobresalieran. Entonces era un grupo de como de 6 promotores que eran de ahí, la otra ventaja, que conocían bien toda la zona y que sabían bien a quién tenían que darles esos paquetes, sin romper las reglas que había en el programa. Entonces, la verdad es que fue un éxito. De hecho, ahí después hubo un problema porque el precio del huevo se cayó. O sea, el precio del huevo, no sé, valía como 2 pesos cada huevo, o 3 pesos, y valía ya después 50 centavos. ¿Por qué? Porque todas las personas producían, ya no lo compraban, y pues tuvo ese efecto, ¿no? También en Veracruz se vio eso. En algunas zonas, uno podía ver, iba caminando por las banquetas, y habían canastas con huevo a venta, y pues muy barato. Bueno, Victoria nos dice que ella trató de ingresar al programa, pero le pedían experiencia y conocimientos sobre el programa, y además al parecer contrataban a egresados de Chapingo solamente.
ella se enteró que trabajaron en el municipio de Zongolica, pero no se menciona este municipio dentro de lo que presentas. Bueno, es una experiencia que ella tuvo ahí con... Sí. Creo que sí, principalmente pues es que es una asociación de egresados de Chapingo. Los primeros tuvieron prioridad los egresados de Chapingo, pero con el caso de nosotros fue algo que también les tomó por sorpresa a ellos. O sea, como fue una medida política de incluirnos, el estado de Veracruz, dentro de ese programa, en septiembre, no tuvieron tiempo de estar seleccionando a los promotores. Lanzaron y eso me consta, lanzaron la convocatoria, estuvo puesta un solo día, un día, y pues todas las casi aceptaron a los que estuvieran. En las primeras convocatorias solamente contrataban a personas que estuvieran tituladas y que tuvieran ese perfil, pues ya después sí me tocó, creo que un biólogo, me tocaron, y la mayoría de los agrónomos, pero también gente que ni siquiera se había titulado, principalmente porque quería que estuvieran. Y Zongolica no se trabajó Zongolica, al menos en las 2 etapas que yo tuve, que fue 2014 y 2015, Zongolica no se trabajó por este programa. Ok. Carlos Gerardo nos dice que si hubo alguna capacitación para incentivar el ahorro de las familias y poder mantener o sostener los proyectos o darle continuidad a los proyectos. Y luego, ¿qué experiencia hubo con la cuestión de los conejos? Sí, sí, definitivamente las capacitaciones también iban orientadas hacia la sustentabilidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de los huertos, que ellos pudieran sembrarlos, ¿verdad? Que no fueran semillas certificadas o híbridos, ¿verdad? Que solamente dan una vez y ya no se puede volver a sembrar y hay que ir a comprar. Parte de la capacitación era recuperar esa semilla. O sea, se les daba semilla para que iniciaran, pero después se les enseñaba, se les capacitaba para que recuperaran semilla y tuvieran semilla todo el tiempo. En lo que respecta a las gallinas, igual. O sea, sí se les daba esa capacitación económica, se les decía claramente de que pues no iba a haber más gallinas, ¿no? Empezaban con 12 gallinas, que era una cantidad bastante grande, que para que tuvieran éxito y pudieran recuperar, pudieran consumir el huevo y comprar alimento y recuperar las gallinas, con 10 gallinas era más que suficiente, pero se les daban 12, por si 2 se morían, ¿verdad? Pudieran ellos, compensar esa pérdida. Entonces, sí había cálculos con respecto, sobre todo para que fuera sustentable. Había otra pregunta que ya no me olvidó. Los conejos. Los conejos, les digo, hubo 24 paquetes, me parece, a nivel estatal. Era gente que ya había tenido conejos y ellos fueron los que pidieron los paquetes de conejos. La carne de conejo también se nos pedía que se incentivara muchísimo, porque es una carne que tiene muchas características pues muy buenas para la alimentación, ¿no? Tiene bajo colesterol, bajo contenido de grasa, una gran cantidad de proteína. La capacidad de reproducción del conejo es muy acelerada, como sabemos, se reproducen como conejos, ¿verdad? Entonces, hay un suministro de carne muy uniforme. Entonces, aparte de la capacitación, también se les daba una libretita, y esa libretita, al final de la libretita, llevaban todo el control de todo lo de sus huertos, estaban muy bonitas las libretas, y al final venían recetas de cómo cocinar los conejos, y cómo hacer huevo, por ejemplo. Los huevos en diferentes formas, combinando las hortalizas, el huevo y el conejo. Ok. El doctor Alejandro Alonso dice, felicidades, ¿por qué hay hambre si tenemos toda la tecnología? Así es, coleguita. Tenemos todo. Dice María Guadalupe, excelente trabajo de planeación, algo que garantiza casi el éxito de los programas. Su comentario, felicidades Iván, te manda saludos el doctor Aciaín. Muchas gracias, doctor. González, doctora Carmen de Campus Montecillo, dice felicidades Campus Veracruz por esta interesante charla. Doctora Carmen González, especialista en microbiología de suelos y microbiología ambiental. Saludos a todos. Y bueno, se acabaron las preguntas, Iván. Correcto. Yo creo que ya estás agotado. Muchísimas gracias. Contento. Experiencia. Bien contento de estar con ustedes. Y seguramente en otra oportunidad ya nos compartirás parte de lo que ya estás vivenciando allá con la Politécnica de Guanajuato, que también suena muy interesante, ¿no? Así es. Ya Estela, me parece que en el seminario pasado les dijo algo de lo que estábamos trabajando.
Ahora sí que esa es la ventaja de estar en pareja y y llevar los proyectos de igual forma. Entonces, ya Estela les platicó algo, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy con el arándano. Es bastante interesante, la verdad, también lo que estamos trabajando ahí. Si me permites un comentario, Eliseo. Iván, le cedo la palabra al doctor Reta para que haga su comentario y nos haga el cierre del seminario, ¿no? Sí, adelante, gracias. Sí, gracias, Eliseo. Iván, felicidades, aunque tu tesis doctoral no fue sobre este tema, pero creo que el dicho ese de que en la forma de agarrar el taco se ve la capacidad, ¿no? de quien lo come, ¿no? Creo que hay un fondo, pues, en tu pensamiento que refleja mucho la manera en que los agroecosistemas se pueden observar y estudiar, y eso, sin duda, pues, me imagino que lo llevas muy en alto. Esa es la bandera del programa de posgrado. Lo veo en ti y en otros compañeros que han pasado por aquí, como el doctor Cisneros, que estuvo la semana pasada. Hay un sello de agroecosistemas y creo que debemos enarbolar esto lo suficiente para que siga la idea del holismo, de lo sistémico, muy aterrizado a los proyectos como el tuyo, teniendo estos éxitos, y seguimos con el análisis, ¿verdad? Para poder, pues, llevar a los programas a buen fin, y sobre todo estos programas que tienen que ver con las personas, con los seres humanos y con su problemática de hambre y de pobreza. Felicidades, Iván. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron escuchando, que estuvieron en el seminario. Los invitamos para el próximo miércoles. Habrá otro seminario muy interesante. Le toca al doctor Eusebio Ortega platicarnos de un tema muy, muy bueno. Iván, hasta luego. Y hasta luego a todos. Que pasen una buena tarde. Muchas gracias a todos los maestros, a excompañeros también, amigos. Gracias por su atención. Hasta luego. Iván, gracias. Saludos, Iván. Hay otros Gracias, saludos de colegas para que los vea. Ahí los veo. Muchas gracias. Sí, gracias.